Buenas, ya estamos en directo y un día más. Prueba de sonido, a ver si hay alguien me puede decir si se escucha bien, mal la música, que creo que está bien, porque la configuración la toqué un poco, pero me parece que está arreglado. A ver, vale, yo creo que se escucha bien. Bueno, pues, os voy a poner ya mi cara. Aquí estamos. Buenas, nada, hoy estamos otra vez con la parte de Android y nada, primero deciros, vale, me dicen las voz, súbela un poco, a ver, ahora, no sé si, creo que se escucha bien más o menos, lo subí un poco más y vale, y la música está bien, ¿no? Que ya sabéis, cosas del directo, pues al final tenemos que ir probando todas las configuraciones y demás para que se pueda oír mejor. Nada, decía que hoy vamos a volver con Android, hoy con la parte de Kotlin, un poco de código. Primero de todo, que luego si no se me olvida, daros las gracias a todos, que ayer llegamos ya a más de 100 seguidores en el canal de Twitch y la verdad que con el poquito tiempo que llevamos, no sé, simplemente gracias por el apoyo y ver si os interesa. A ver, un momento, oye, baja la voz si puedes subirla más. A ver. Ya está casi al máximo. No sé. Voy a tocar un poco el micro. A ver. Vale, me parece que ya... O sea, más el micro. A ver, está al máximo ahora. Según a lo mejor el tono de voz o algo. Vale. Yo creo que ya está todo bien. Nada, eso, de dar las gracias por el apoyo que estamos recibiendo y nada, a seguir creando contenido y espero que os sirva de ayuda. Vale, ahora perfecto, se escucha. Vale, gracias Armando. Luego también deciros que ayer nos preguntaron por Telegram, me parece, si teníamos ya activado el tema de las suscripciones del Prime o de Amazon y tal. La estamos gestionando todavía. En cuanto lo tengamos, os avisaremos. Bueno, pues si os queréis suscribiros y una pequeña ayuda, pues siempre es bien recibido, ¿vale? De momento no podemos, porque lo estamos tramitando, pero dentro de poco ya podréis y os avisaremos. Bueno, después de toda esta charla, os explico un poco lo que vamos a ver hoy con Kotlin. Hoy sí que ya vamos a pasar a Kotlin con el Android Studio, aunque no vamos a ejecutar algunos ejemplos en código, en aplicación real, pero sí que vamos a utilizar el Android Studio y en una de las partes, aprovechando el login que montamos ayer con el XML para algunos ejemplos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son todas las clases que tiene Kotlin, sobre todo una clase normal, una clase abstracta o abstract class, que es como se denomina, o las interfaces o interface, que se llama en inglés. Vamos a ver también las pequeñas diferencias que puede haber en cuanto a conceptos. También vamos a ver que en Kotlin, aparte de interface y abstract class, podemos hacer una clase abierta, open class, para poder extenderla. Vamos a ver también métodos pues para funciones o variables que puedan ser privadas, públicas o protegidas, para según en qué casos explicar un poco también diferencias y cuál puede ser su uso. Después vamos a hacer un ejemplo y explicar a la vez las select class y mostraros un poco el potencial que pueden tener, aunque vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Luego, cuando vayamos un poco más desarrollando, veréis el potencial que pueden llegar a tener. Luego voy a hablar también un poco de unas funciones especiales que tiene Kotlin, que son apply, el let, with, run y also, que van a servir un poco, sobre todo para los que vengáis de Java. Al final en Java teníamos que llamar a un objeto siempre para acceder a sus propiedades y con esto directamente veremos que solo hace falta nombrarlo una vez.
Y por último vamos a ver las funciones lambda, que es otro tipo de parámetro y también un potencial muy bueno que tiene Kotlin con ello. Así que os voy a cambiar ya a la pantalla de Android y vamos a empezar con ello. Bueno, aquí tenéis, esto es el proyecto que creamos ayer con XML, que estuvimos viendo pues un poco las vistas, cómo organizar los view group y los tipos de widget que tenemos. Aquí tendríamos el main activity, que esto es la clase de Kotlin, que esto se va a comunicar con nuestra vista del XML. De hecho luego lo haremos a través del view binding para poder tener acceso pues a todas las vistas. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Encantado de tenerlo por aquí. Y Alfonso Miranda, igual, un iOS developer de incógnito. Bueno, al final le desarrollamos todos en mobile y bueno, tenemos unas pequeñas diferencias por sistemas operativos, pero al final es la programación y está muy bien tenerte por aquí. Muchas gracias. Vale, lo que vamos a hacer ahora, como no queremos de momento ejecutar nada en lo que va a ser el emulador, lo que sería nuestra aplicación, aquí en la carpeta de Java, como os expliqué ayer, que es donde vamos a tener todo nuestro código Kotlin, nos vamos a crear un fichero, ¿vale? En vez de clase podemos llamarle file y lo vamos a llamar prácticas, si queréis. Y este nombre tampoco importa mucho porque como no lo vamos a utilizar, es simplemente para que aparezca aquí. Como veis es una clase vacía y para poder ejecutar, como vimos el primer día con Kotlin en el ejemplo con el Playground, que no necesitamos el Android Studio, lo que tenemos que hacer es crearnos una función main y como veis aquí ya nos va a aparecer el play para simplemente ejecutar esta parte y como teníamos en el Playground todo lo que va aquí se va a ejecutar y podemos ver algunos resultados por la consola. Bueno, vamos a empezar. Los tipos de clases que podemos tener en Kotlin. Empezamos con una primera, que sería una clase, por ejemplo, animal. ¿Vale? Simplemente se crearía aquí y en esta clase podríamos hacer cualquier cosa. Vamos, lo que necesitáramos. Otro tipo de clase, que es de lo que vamos a hablar hoy, va a ser una clase abstracta. Vamos a llamarla Animal Abstract porque si no luego nos va a decir que tiene problemas para diferenciar los tipos de nombres. Como veis, aquí, perdón, que me ha faltado el class. Vale, Abstract Class. Después tenemos las interfaces. Y lo que vamos a explicar hoy es para qué podemos usar las Abstract Class y una interfaz. ¿Vale? A simple vista puede parecer que, sobre todo en Kotlin, son muy parecidas, ya que en Java, por ejemplo, me parece que las interfaces no podían tener, o sea, pueden tener funciones, variables y más, pero no pueden tener código. Aquí en Kotlin sí, podemos definir código y lógica dentro de lo que es una interfaz. Ahora para ver un ejemplo más claro, para que sepáis, por ejemplo, un símil de lo que significa una interfaz, esto va a ser como un contrato, ¿vale? Entonces, todo lo que queramos que un animal pueda cumplir o necesitemos que al final se implemente, lo vamos a definir en la clase de animal. Por ejemplo, todos los animales pueden comer. Nos crearíamos una función de comer. Todos los animales se pueden mover. Nos crearíamos otra función de mover, porque aunque todos se puedan mover, cada animal luego se moverá de su manera. A lo mejor un pájaro puede volar, un reptil, una serpiente, por ejemplo, en este caso reptaría, un perro pues andaría.
esto sería común ahora, común a todas las clases que fueran de este tipo. Y como veis aquí, por ejemplo, ahora nos vamos a crear una clase normal, que va a ser un perro, por ejemplo. Y para extender en Kotlin, perdón, esto, así. Para extender en Kotlin, simplemente con poner 2 puntos, ya le estamos indicando que esta clase va a extender de esta interfaz. Abriríamos llaves, bueno, este constructor no nos hace falta. Abriríamos llaves y como veis, aquí nos aparece un error en rojo, que la clase perro no es abstracta y con lo cual al heredar de una interfaz, lo que vamos a hacer es que tenemos que implementar estos 2 métodos sí o sí. O sea, todos los métodos que tengamos dentro de esta interfaz, como si, por ejemplo, también una variable que fuera el nombre del animal, lo podríamos implementar también, ¿vale? Entonces, si queréis, en Mac con el Option Enter, lo podemos implementar como constructor la variable y las funciones sí que las tendríamos que implementar de diferente manera. Como veis aquí, cuando le damos a implementar nos va a aparecer las 3 funciones, bueno, serían 2 funciones y una variable que tenemos que estar obligatoriamente como cumpliendo el contrato, por así decirlo. Es decir, si yo quiero ser un animal, al final tenemos que tener estos contratos y estos métodos sí o sí. Nos va a dar igual luego cada uno cómo lo implemente, porque a lo mejor, como os he dicho, el tema de moverse, un perro, en este caso, pondremos que se va a mover pues andando con las 4 patas normales. Luego veremos el caso de que vamos a implementar un pájaro, una serpiente, que cada uno lo va a implementar a su manera. Entonces le daríamos al Enter y como veis aquí te dice que por to-do que lo tienes que implementar. Entonces aquí, por ejemplo, en mover vamos a imprimir un mensaje. Vamos a meter un string para el perro se mueve caminando. Comida, bueno, aquí sería a lo mejor tipo de comida que pueda ser herbívoro, carnívoro o omnívoro. Al final un perro pues es omnívoro, ¿no? Porque se va a comer todo lo que le eches. Entonces este animal es omnívoro. El nombre, como veis aquí, pues al final cada uno va a tener su nombre. Para hacer esto, directamente, como veis, el get nos va a coger el valor y como es un string, le tenemos que poner un string. Voy a poner Kate, que es como se llama mi perra. y ya está. Vale, ahora, ¿qué pasa si en vez de un perro, por ejemplo, lo que tenemos es una serpiente? Vamos a ponerlo en inglés, que de hecho es como se tendría que hacer. Vamos a ir cogiendo ya buenas costumbres. Vale, name. Y ya está. Como veis, habéis visto, si os habéis fijado, que por ejemplo al cambiar el nombre sí que se podría hacer de otra manera, pero como a esto le hemos cambiado, aquí no, te está diciendo que no estás sobreescribiendo nada. Al cambiarlo ya y darle su nombre correcto, como vemos aquí ya, es lo mismo. Vale, nos creamos una clase que sea serpiente y lo mismo. Vamos a... Ahí ya he puesto los 2 puntos. Vamos a extenderla de Animal Interface. Como vemos igual, siempre que extendamos de una interfaz nos va a obligar a implementar siempre todo lo que tengamos, porque al final es como os he dicho, es parte de un contrato, entonces el contrato se tiene que cumplir. Luego ya me da igual de qué manera lo puedas implementar o no, pero lo tienes que hacer. Y volvemos, manera más fácil, implementar miembros, marcamos los 3 y aquí
mover, pues aquí lo que vamos a hacer es imprimir ln, uy, perdón, y aquí el mensaje que vamos a poner es: la serpiente se mueve reptando. Como veis, estos son diferentes mensajes. Yo al final lo que estoy haciendo es implementar esta función que me dice: oye, tienes que hacer algo con esto. Aquí le estoy poniendo que se mueve caminando, aquí reptando, y no vamos a tener ningún problema porque al final es una clase independiente, pero que van a compartir unos métodos comunes, a pesar de que luego cada uno de ellos lo haga de diferente manera. La serpiente es carnívora, ¿no? Imagino, no sé, bueno, pero por si acaso es carnívoro. Y aquí en el nombre, vamos a ponerle Ekans mismo, por el Pokémon, un poco friki, pero bueno. Vale, como veis, tenemos diferentes valores en cada una de ellas y son dos clases totalmente diferentes. Lo que pasa que sí que tienen en común que al final todos los animales se van a mover, pueden comerse y... pueden comer y van a tener un nombre. Bueno, esta clase ya nos la quitamos porque era simplemente el ejemplo de lo que es una clase normal. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer en el main? Nos vamos a crear dos variables y vamos a acceder con esas dos variables a cada uno de estos métodos. Simplemente nosotros nos vamos a crear una variable y vamos a llamar al name, comer y mover. Y como veréis, directamente al especificarle que es un perro o una serpiente, va a coger estos valores. Aunque sean diferentes, pero como son dos clases, son diferentes pero son iguales. Vale, ahí tenemos un nuevo seguidor, Eneco. Muchas gracias por seguirnos y nada, estamos aquí pues explicando un poco Kotlin, cosas básicas de interfaces, clases abstractas y demás. Si tienes alguna duda, lo comentas y las podemos ir resolviendo. Y Conchi está también por aquí. Cintia, hola, perdona que es que no os había visto. Muchas gracias por estar aquí. Vale, aquí en la función main, que es lo que vamos a ejecutar al final, nos vamos a crear una variable que sea do y simplemente con hacer esto ya tenemos nuestra clase creada. Aquí sí que tenemos que llamar al constructor para decirle que estamos construyendo un objeto. Aquí no hace falta ponerle constructor porque como no recibe ningún parámetro, no haría falta. Ahora nos vamos a crear una variable, perdón, de serpiente. Aquí y... vale, perdona, que he puesto los dos puntos, que eso es para decir el tipado, que sería un snake, y aquí con el igual sí que ya estamos diciendo que estamos construyendo el objeto. A ver... buenas, Miguel, un placer tenerte por aquí. Vale, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues mirar, podemos imprimir primero el nombre del perro, lo vamos a imprimir en líneas separadas para que ahora lo veáis. Entonces, ¿cómo haceríamos? Dog a nuestra variable, punto, y como veis aquí ya tengo estas funciones en la variable. Siguiente paso, vamos a imprimir cómo se mueve. Vale. Con lo cual, aquí lo que vamos a llamar es dog.mover. Y bueno, un truquito para que los que no lo sepáis, en Android Studio, si queréis duplicar la línea de arriba, por ejemplo esta, en Windows creo que es Control D, en Mac es Command D, y entonces os duplica la línea entera. Lo digo por si a lo mejor simplemente aquí, como queréis, simplemente vamos a cambiar el nombre del método, pues no tendríamos que estar escribiendo todo o seleccionar toda la línea, copiar, pegar, cortar, pegar y demás, ¿vale? Pequeños trucos. Vale, ya tenemos lo de el perro y ahora vamos a hacer lo mismo con la serpiente. LN, entonces aquí llamaríamos a la serpiente nombre y para que veáis los trucos, mover y comer.
Mira, vamos a ejecutar. Uy. Y como veis aquí, tenemos impresos los resultados. Como veis, el primero el nombre es Kate. El segundo es el perro se mueve caminando. Y este animal es un omnívoro. Aquí, como veis, la serpiente es Ecans, se mueve reptando y este animal es un carnívoro. Vale. Si tenéis alguna duda o cosa, me lo podéis ir diciendo. Creo que es un ejemplo sencillo y, por ejemplo, si tuviéramos una clase pájaro, pues haríamos lo mismo. Aquí sobreescribiríamos todos sus métodos, ¿vale? Puedes heredar tantas veces, o sea, de una interfaz se puede heredar de todas las clases que quieran, simplemente con la única condición de que al final cumplas todos los contratos que tienes aquí. Si aquí, por ejemplo, quitamos el nombre, te va a decir que no estás sobreescribiendo nada, ¿vale? Por si a lo mejor una propiedad única de que tuviera un perro o un pájaro o una serpiente, pues a lo mejor no te haría falta ponerlo en esta clase que no va a ser común a todos y simplemente lo podríamos poner aquí. Por ejemplo, algo que pueda hacer, bueno, un perro que pueda tener pulgas. Entonces nos creamos una variable, no sé cómo se escribe pulgas en inglés, así que esto sí que lo pongo en español. Y esto va a ser de tipo booleano, porque va a ser un true o un false de si tiene o no. Y de momento la vamos a inicializar a false. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Como esto ya es privado, simplemente podríamos acceder a través del constructor del perro, porque como veis esta propiedad simplemente la tiene el perro. Por cierto, lo voy a cambiar en var porque ahora vamos a hacer la prueba de si tiene pulgas o no. Entonces aquí, para hacerlo un poco más limpio, vamos a comprobar con un if, ¿vale? Los condicionales que los estuvimos viendo en la primera vez con Kotlin. Si tiene pulgas, espera, val message. Vamos a escribir un mensaje que si tiene pulgas, y si no, no tiene pulgas. Entonces, aquí el mensaje. Como veis, no tiene pulgas, porque está inicializado en false. Esto es para darle un valor por defecto. ¿Que queremos cambiar esto? Por ejemplo, dog.tiene pulgas igual a true. Y como veis aquí, ahora el mensaje es tiene pulgas, pero a esta característica simplemente podríamos acceder desde los perros. A ver, vale. Diferencias, ahora vamos a explicar lo que es una clase abstracta y después vamos a ver un poco las diferencias entre lo que es una interfaz y una clase abstracta. Una clase abstracta igualmente ya de por sí, por ser abstracta, podemos heredar o extender de ella, ¿vale? En las interfaces y clases abstractas no va a hacer falta poner un modificador de open, que ahora después también veremos un ejemplo de que puedes extender de ellas. Diferencia con las interfaces a simple vista, por ejemplo, vamos a poner las mismas funciones. Vale. Val, name. Uy, snake no. String. Primeras diferencias que vemos. Como veis aquí, directamente
podíamos poner que es una función y sin que tenga nada de implementación, ni cuerpo, ni nada de lógica. Con eso directamente una interfaz nos valdría. ¿Qué te dice aquí? Que aunque sea clase abstracta, tiene que tener un cuerpo, que el cuerpo, para que lo sepáis, es exactamente esto de aquí, justo lo que va con la función, que tiene que hacer algo. ¿Vale? Con esto ya lo solucionaríamos, pero realmente no estamos haciendo nada. Y si yo aquí ahora me creo una clase dog abstract y la extendemos de animal abstract, ¿vale? Aquí sí que tenéis que poner el constructor, ¿vale? A diferencia de las interfaces, como veis aquí, que al extender de ellas simplemente es llamar a la interfaz, porque las interfaces sí que por defecto no tenemos ningún constructor, no se le pueden pasar parámetros. Si quieres utilizar parámetros en una interfaz, lo que tenemos que hacer es declararlos dentro de ellos. ¿Cómo solucionaríamos esto? Pues, como es clase abstracta, le ponemos la palabra reservada abstract_val, o sea, abstract, y luego ya podemos hacer abstracto lo que es tanto una función como una variable. ¿Qué pasa aquí? Que ya al poner abstract, ya directamente, como en esta clase estamos extendiendo de ella, nos dice que esto lo tenemos que implementar. Al ser una variable, lo podríamos implementar directamente por el constructor, ¿vale? Entonces, a la hora de construir esta clase, sí o sí le tendríamos que pasar el parámetro del nombre. Después, como veis aquí, esto nos sigue sin pedir que lo implementemos hasta que le ponemos la palabra abstract y ya habéis visto que se nos ha quitado el error. Y ahora el que tenemos aquí es que no lo hemos implementado. Y aquí lo tenemos. Con lo cual, al final va a ser un perro y nos vamos a copiar el mismo mensaje, ¿vale? Aquí. Y si queréis, hacemos el mismo ejemplo con las serpientes. Track. Esto lo vamos a extender igual de animal abstract. Ponemos el constructor y abrimos llaves. Implementamos el nombre como parámetro del constructor y después los métodos. Y lo mismo, aquí está. Carnívoro y a ver, que me pierdo aquí. Y se mueve restando en la manera de moverse. Vale, esto de aquí ya no nos hace falta y nos vamos a crear clases normales. Espera que leo el chat. Buenas, Flyby de Studio, Nico Gamer, ¿qué tal por aquí, chicos? Por cierto, Flyby Studio, muchas gracias por el raid de ayer. Y nada, si me puedes poner, que se me olvidó ayer preguntarte a qué os dedicáis vuestro canal y eso, pues por tener un poco en contexto. Y bueno, al final pues si nos podemos apoyar los unos a los otros, bienvenido sea. Vale, seguimos. Ahora lo que estamos haciendo es con las clases abstractas, para que veáis la diferencia, que de momento la primera diferencia es que aquí, para que algo sea obligatorio implementarlo, tenemos que ponerle la palabra reservada abstract. Así que nos vamos a crear lo mismo y dog abstract. Como veis, aquí me está saliendo un error. Y es que, claro, te está diciendo, estás construyendo, pero no me estás pasando el nombre. Y ahora con la serpiente, igual, Snake abstract, y nos pasa lo mismo. Ecans, ¿no? Mismo.
Vale, entonces ahora vamos a volver a imprimir esto, que en verdad lo podría haber dejado, pero bueno. Doc.name 1 y 2, y aquí van a ser otros 3. 2, 3. Vale, entonces aquí vamos a llamar a mover y a comer, y aquí vamos a llamar a la serpiente snake. Que he puesto primero mover punto comer. Vale, ahora se va a ejecutar esto y como vais a ver el resultado lo tenéis aquí, se muestra igual. Vale, a simple vista parece que son cosas iguales y que lo único que podemos diferenciar es una función abstracta, y que por ejemplo como hemos visto con las interfaces, pero las voy a poner aquí, vale, para tenerlas las dos un poco más arriba y así las comparamos. A simple vista, como veis, diferencias es que aquí todo lo que queramos que sea implementado sí o sí por alguien que herede de nosotros, tenemos que poner esta palabra reservada. Con las interfaces no nos va a hacer falta, porque todo lo que tengamos aquí sí o sí tiene que cumplir, como os he dicho, un contrato. Vale. Por ejemplo, en una interfaz, antes como habéis visto aquí, no puede tener cuerpo. Es decir, yo aquí ya pondría un mensaje por defecto: estoy comiendo. Vale. Cosa que aquí, al ser una clase abstracta, no te lo permite. ¿Qué hace? Vale. Siguiente cosa, que necesitamos esta clase. Por ejemplo, si esta palabra reservada de abstract solo se puede utilizar en clases abstractas. Si yo quito este modificador de la clase, como veis aquí nos va a aparecer en rojo y nos va a decir que o quitemos una variable normal, que aquí se queja del error porque tiene que estar inicializado, o directamente que añadamos la palabra reservada. Y como veis, también la diferencia es que aunque no sea abstracto, ¿vale? Aquí puedes definir como comportamiento genérico, por así decirlo, una serie de comportamientos. A ver cómo digo esto para no liar, porque es más definición ya a nivel de concepto, ¿vale? Esto lo vamos a utilizar para cuando un tipo de clase necesitemos que tenga una serie de comportamientos que tengan que ser siempre así, o que pueden tener a lo mejor algunos propios. Ay, perdona. Sin embargo, con las interfaces es lo que os digo, todo lo que esté ahí se tiene que cumplir e implementar sí o sí. Ay. Perdonad. Vale, pues la verdad que, oye, muchas gracias Alfonso, y gracias a Fly by the Jones. Así que nada, cuando queráis ya sabéis, estamos aquí. De hecho os recuerdo que no solo aquí hacemos Android, sino que los lunes Armando está enseñando iOS. Los martes tenemos a otro compañero que es Javi Fábregas, que está enseñando Flutter, y yo los miércoles estoy con Android. Luego también sí que hay veces que estamos haciendo alguna práctica con Python, de montar un bot para chat de Twitch y demás, que eso ya es un poco a nivel de investigación, porque sí que de backend no somos ninguno, somos todos de mobile, pero bueno, pues al final como programadores nos gusta siempre investigar un poco. Así que vamos a seguir. Por ejemplo, vale, esto creo que más o menos podéis entender. También otra diferencia, bueno, esto veis en rojo que como ya he quitado el abstract, ya directamente me estoy diciendo que no estoy sobreescribiendo nada.
¿vale? Entonces esto lo vamos a volver a poner. Y otra de las características, una variable abstracta no puede tener un valor definido. Esto, como veis, es lo mismo tanto en interfaces como tanto en interfaces sí como en las clases abstractas. No podemos darle un valor por defecto porque se supone que si queremos que se implemente, a diferencia de las funciones, lo tiene que hacer la clase que espere de ello, ¿vale? Aquí lo quitamos. Vale, más por aquí. Ahí, tenemos un nuevo profesor, Ficiado Sports. Muchas gracias por seguirnos. Estamos aquí explicando un poco al principio un poco las bases de Kotlin con las interfaces, clases abstractas, clases abiertas para poder extender de ellas o ahora vemos que también podemos hacer una función open para que se pueda sobreescribir. ¿Qué pasa si le quitamos a esto? Y aquí escribimos un mensaje de que está comiendo. A ver, un string siempre, recordad que lo que vaya string es entre comillas. Estoy comiendo, ¿vale? Como es fun, simplemente sin ser abstracta ni nada, esta clase, a ver, ahora que estoy explicando un poco esto, lo vamos a mover aquí, ¿vale? Y así lo tenemos un poco más, más a mano. ¿Qué pasa aquí? Como veis, estamos tratando de sobreescribir una función en una clase abstracta, pero como no tiene la palabra modificador abstracta, al final, aunque estemos extendiendo de ella, no podemos modificar el contenido, el valor o la funcionalidad que tenga que hacer. Uy. Vale, para hacer eso, si queremos, por ejemplo, que una función, una clase abstracta tenga un valor predeterminado, aunque luego, por ejemplo, queramos sobreescribirlo, le tenemos que añadir la palabra reservada open en Kotlin, ¿vale? Entonces, como habéis visto aquí, si yo le quito esta palabra, lo que me dice es que esta función Kotlin lo trata como si fuera final y no puede ser sobrescrita. Así que necesitaríamos esto para sobreescribirla. Esto es con do, ¿vale? Como vais a ver aquí pone estoy comiendo y aquí lo hemos sobrescrito, este animal es omnívoro. De hecho, mira, vamos a quitar ya lo de la serpiente para que tengamos menos cosas. Como ya hemos visto el ejemplo, así se va limpiando un poco la pantalla, ¿vale? Y vamos a ejecutar a ver qué pasa. ¿Vale? Ejecutamos. Y como veis aquí, aunque en esta palabra ponga estoy comiendo, nosotros hemos sobrescrito este animal es omnívoro. Y aquí lo tenéis. Si no sobrescribimos nada, esto lo voy a dejar comentado. Esto es un atajo que luego también haré un vídeo explicando funcionalidades de File para hacer atajos de comentarios o poder tener más accesibilidad directamente con el teclado y al final nos va a facilitar luego mucho las cosas a la hora de programar. Volvemos a ejecutar de nuevo. A ver, ¿y por qué se ha sobrescrito? Ah, vale, que lo que he quitado es... He comentado esto que no era, que esto es de la interfaz. Esto es lo que tengo que comentar de la clase abstracta, ¿vale? Entonces ejecutamos. Y como veis aquí el mensaje es estoy comiendo. Como no hemos sobrescrito, al final esta función, aunque sea abierta, no la hemos sobrescrito, ya tiene un mensaje predeterminado. A ver, pregunta de Armando, ¿se puede quitar el comer de dog abstract? O sea, es decir esto, ¿no? El comentario... vale, respondido. Vale, pues eso. O sea, simplemente, vamos, comentarlo directamente. Lo podéis quitar. Entonces, lo que va a hacer es, como esto ya tiene un valor predeterminado, nos va a coger siempre ese valor. Vale. Esto es OpenFun.
ahora vamos a pasar, bueno, os voy a poner un último ejemplo de una clase, por ejemplo, que sea... Mira, vamos a quitarnos esto y voy limpiando un poco, porque si no, al final nos vamos a hacer un poco lío. Esto de aquí, interfaces y... Ahora después si no vuelvo a crear una con algún ejemplo. Si esto es una clase normal, clase animal normal. Joder, qué mal escribo, perdón. Vale, es una clase animal normal que pues, al final va a tener una función de comer. Como veis, al ser también normal ya nos va a obligar a implementarlo. Y ahora lo que queremos hacer es que nos vamos a crear, bueno, esto también. No, bueno, esto lo voy a dejar un momento. Una clase dog normal que vamos a extender de animal normal. Vale. Primer error, aparte del constructor, como es una clase normal, siempre le tenemos que poner el constructor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es que sigue en rojo. ¿Por qué? Te pone que el tipo de esta clase también es final. Entonces, no podemos extender de una clase que sea final. Lo mismo que nos pasaba con las funciones, si le añadimos la palabra reservada open, al final podemos extender de cualquier clase. Vale, ahora nos creamos una clase de dog normal. Esto va a fallar y como veis aquí también podemos acceder al comer. Entonces si ejecutamos, uy, sé que lo he cerrado, estoy comiendo, vale. Clase normal. ¿Qué pasa aquí? Que como esto es una clase normal, si nosotros queremos al final acceder al principio, no le podemos dar el mismo nombre, porque necesitamos, o sea, el constructor al final aquí tenemos una función que es comer y aquí tenemos, como no es una interfaz ni le hemos puesto que es abstracto, no se podría sobreescribir. Perdón. Aunque la hagamos open, tendríamos que añadir igual el modificador de override, que significa que sobreescribimos. Si quitamos el open, igual nos va a decir que no podemos sobreescribirlo, ¿vale? De hecho, voy a hacer una prueba. De comer, ¿vale? Si, como veis aquí, si queremos también coger el valor de la clase anterior, al sobreescribir nuestra función de comer, el super, esta palabra también reservada, lo que nos estamos refiriendo es a la clase de la que estamos heredando, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando pasa el compilador, llega aquí y dice, oye, que primero tengo que llamar al super. Con lo cual imprime estoy comiendo, ¿vale? Desde aquí, nosotros desde esta clase no estamos haciendo nada, simplemente estamos llamando al super. Y después de llamar al super, nos va a imprimir he terminado de comer, ¿vale? Esto en el caso de que queráis sobreescribir una función que necesitéis el valor del padre, o que al sobreescribirla, por ejemplo, esto ya es meterme un poco más al lío a nivel más avanzado. Con los view model tenemos las corrutinas. Las corrutinas se pueden inicializar en un método, pero además de que queramos que se inicialicen, queremos hacer otra función. Entonces, pues como sería aquí, llamaríamos a un super, haría lo que tenga que hacer y después lo haríamos nosotros, lo que aparte en esa clase propia necesitamos hacer. Vale, creo que esto más o menos
hoy es un poco de lío porque al final son cosas muy parecidas y luego ya requiere, pues a nivel de proyecto, cómo van a ser las funcionalidades de qué utilizar más bien. Al final yo las interfaces, además hoy lo estaba hablando con Armando de cómo explicar bien el ejemplo y funcionalidad, porque no sabía muy bien con las palabras que explicarlo. Al final una interfaz... ahí tenemos un nuevo seguidor. Hola Kinane0720. Muchas gracias por seguirnos y pasarte por aquí. Y estamos hoy un poco al principio de Kotlin, explicando un poco clases, interfaces, abstractas y todo eso. Entonces, a lo que iba es que yo las interfaces las suelo utilizar como contratos, os he dicho, a la manera de comunicar una clase con otra, ¿vale? O saber que es de un tipo específico que va a cumplir exactamente esos contratos. Y una clase abstracta, un ejemplo sería, bueno, lo que pasa que también es igual meterte en demasiado código, es como en Android al final tenemos un fragment o activities, pues te puedes crear una clase base fragment, que va a ser la base de todos los fragments y van a extenderla ahí. Entonces, eso al final, aparte de contratos, lo que queremos es que tenga un comportamiento común, o que tengas que ciertas cosas especificarlas de una manera, pero otras se van a hacer igual para todos. Entonces, ahí sí que te convendría al final crear una clase abstracta y poder ir jugando con ello. Vale, creo que esto ya. Entonces, ahora os voy a explicar la privacidad que pueden tener algunas variables o funciones, que pueden ser públicas, pueden ser privadas o pueden ser protegidas. Así que, a ver, voy a borrar esto. No, bueno, esta es open. Vale, el dog normal también se puede ir. Esto va a fallar porque ya no existe. Y esto también. Por ejemplo, esto que en vez de... Bueno, vamos a crear protected val comer otra vez. Tiene pelo, yo que sé. Es que no se me ocurren ahora ejemplos. ¿Vale? Y esto lo que nos dice es que le tiene... tiene... Vale. Aquí tenemos en la clase abstracta. Como veis... Bueno, voy a crearme, sí que esta variable para que veáis el ejemplo. Y aquí le teníamos que pasar igual Kate, ¿vale? Vale, por aquí. Espera un momento el chat. Muchas gracias, Miguel. Me alegro que te guste. Y Alfonso, igual. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, te seguiremos también. Sobre todo por eso, apoyarnos al final en tema mobile, Android y iOS. Al final estamos en mobile, valga la redundancia, y prácticamente es lo mismo. Y nada, muchas gracias y muchísima suerte, ¿vale? Ya nos pasaremos por allí a ver qué tal y si podemos hacer alguna colaboración o algo. Vale, seguimos. Como veis, esta variable tiene la palabra reservada protected. Esto significa que solo se puede tener acceso desde la clase de la que está extendiendo. Es decir, a esta variable, aquí sí que podemos hacer un... A ver... protected part. A ver, un momento. Punto. Como veis aquí, no tenemos acceso. Simplemente podríamos tener el nombre, mover y comer. Se llama tiene pelo. Y a ver, cada día escribo peor. ¿Ves? Como veis, la está detectando. Bueno, de hecho, mira, y ahora if tiene pelo. Vamos a imprimir
lo veáis. El perro tiene pelo. Y si no, pues lo mismo. Print ln. El perro no tiene pelo. ¿Vale? Como veis aquí, como yo estoy dentro de esta clase, que es dogAbstract, estoy extendiendo al final de animal abstract. Entonces en esta clase sí que tengo acceso a esta variable, pero desde fuera, como no sé si lo podéis leer bien todas estas anotaciones que nos hace Android Studio, te dice que, perdón, no podemos acceder a esa variable porque es protegida. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, pues al final para que no se pueda acceder a ciertas variables o estados o algo que no queremos que se cambie desde fuera. Entonces, lo único que vamos a querer es tener un control de que solo desde aquí se pueda modificar o acceder a ello. Esto es si es protegida, ¿vale? Si fuera pública, directamente por defecto, de hecho, a ver, como veis, todo por defecto es público en Kotlin. Entonces te aparece que es en gris y te dice que ese modificador es redundante por la visibilidad porque ya por defecto todo es público y a todo se puede acceder. ¿Qué pasaría si lo convertimos en privado? Pues en privado, como veis, ya no se puede acceder ni desde fuera, ¿vale? Desde una variable que nos habíamos creado, ni desde dentro tampoco, porque esta variable simplemente se va a utilizar en el contexto de lo que es esta clase interna y nada más. Lo normal, ¿vale? Y siguiendo código, esto es que no se puedan modificar datos o nada desde clases externas. Entonces, por defecto al final en nuestras clases tendremos prácticamente todas las funciones privadas, a no ser que sí que queramos hacer alguna operación y necesitamos de un helper, por así decirlo, de oye, he hecho login, toma, he cogido estos datos del usuario, haz algo con ello, ¿vale? En ese caso sí que tendríamos que tener en la otra clase alguna función que fuera pública para poder acceder a ello. Vale, creo que con esto ya tenemos un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos con una de las cosas mágicas de Kotlin y de las que yo creo que dan un potencial bastante bueno, que son las Select Class. ¿Vale? Una Select Class, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo con ahora cuando hagamos el login. De hecho, mira, esto lo voy a quitar ya y nos vamos a ir a Kotlin directa, bueno, o sea, no Kotlin, sino al main activity, que aquí es donde vamos a enganchar nuestra vista con este XML. Entonces, en base a lo que escribamos aquí, ahora vamos a dar unas opciones con la Select Class y vais a ver el potencial que tiene Kotlin con esto. Vale, para declararlo simplemente es Select Class, la traducción sería clase sellada. Y con esto, ahora lo veremos, simplemente va a poder ser de un tipo que esté dentro de una Select Class. Por ejemplo, esto sería una respuesta a una llamada de cuando queramos hacer un... Bueno, vamos a ponerlo en inglés, que si no... Response, ¿vale? Un response puede ser una respuesta... No, pero espera, voy a hacerlo mejor con el estado de la pantalla. Un estado de la pantalla, por ejemplo, cuando hacemos una petición, ¿vale? Screen state, ¿cuáles son los posibles estados que podemos tener en una pantalla? Pues al final lo normal sería un estado de loading, de cargando, que es donde nosotros mostraremos el progress bar para indicar al usuario que estamos haciendo al final pues una llamada y que está haciendo cosas por detrás de la aplicación. Entonces, ese estado simplemente queremos saber que está en ese estado, no queremos ninguna variable más, ni necesitamos más información. Nos crearíamos un object y lo vamos a llamar loading. ¿Vale? Los objects en Kotlin es como una instancia única
y no tiene constructor ni nada, es simplemente lo que es un objeto simple. Y lo que tenemos que hacer es cada tipo que definamos dentro de la select class, como os he enseñado antes para extender una clase, 2 puntos y screen state. Esto sí que necesita constructor, como hemos dicho, solo las interfaces a la hora de extenderlas no necesitan constructor, pero aquí sí, porque aquí esto tú podrías ponerle un val type, no sé, y implementarlo, ¿vale? Eso luego ya veremos más adelante. De momento lo vamos a dejar así y vais a ver el potencial. Aparte de un loading que queramos mostrar en una pantalla de carga, vamos a tener dos posibles tipos de respuestas. Va a ser un success y un error. Entonces, como dentro de un success, al final lo que queremos es que nos devuelva el dato de lo que ha ido bien. Pues como por ejemplo, ahora vamos a hacer el caso con el login. Lo que vamos a hacer es que cuando el usuario introduzca el nombre y la contraseña, vamos a hacer una pequeña validación simplemente pues, por caracteres y demás. Si todo eso ha ido bien, le vamos a devolver su identificador de usuario, ¿sabes? Es simplemente por hacer un ejemplo y el nombre que él ha escrito. Entonces, como queremos que tenga dos propiedades, lo que vamos a hacer es crear una data class con el nombre de success. Como veis aquí, como es una data class, esto no nos permite como el loading y nos dice que necesita un constructor. Pero un constructor que no sea vacío. Al decirle que es una data class, al menos tenemos que tener una propiedad de poder indicárselo. Entonces aquí lo que vamos a tener es un valor que va a ser el identificador del usuario, que le vamos a devolver nosotros mismos. Y además falla. Vale. Es que cuando aparece es un toque de que quiero que esté todo bien escrito y demás, porque si no Android Studio te lo detecta y te aparece como una marquita. Y además le vamos a devolver pues el nombre que ha escrito, ¿vale? Para que sea del tipo select class, lo mismo. Extendemos de ella y el constructor. ¿Cuál es el siguiente estado que podríamos tener? Y es que a lo mejor hayamos introducido el nombre mal, la contraseña mal o algo. Entonces lo que va a ser es otra data class, pero del tipo error. Aquí o sea, no es que es el tipo, sino para que al final luego cuando evaluemos las respuestas, lo bueno es poner nombres en las variables que sean descriptivos para que simplemente solo con verlos ya pues podamos saber a qué nos referimos. Entonces, si ha ido mal, pues lo normal es que nos devuelvan un mensaje de error nada más. Error message. Y esto es un string. Screen state. ¿Vale? Ya tenemos nuestra select class montada. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vayamos a pasar esto como parámetro y luego podamos evaluar, simplemente solo tenemos tres opciones. O que esté cargando, o que haya ido bien la respuesta, o que sea un error. Como veis, el potencial real también de la select class es que le puedes pasar cualquier cosa. Es decir, ahora os voy a poner un ejemplo. Si lo hiciéramos con enum, que se parece a esto, pero no tiene esa potencia. Aquí al final estamos pasando un object que no tiene nada de parámetros, pero seguimos diciendo que es de este tipo. Como veis, el data class de success tiene dos parámetros. Uno es un string, que es el nombre, y otro es un int, un entero, que va a ser el identificador. Y seguimos extendiendo de la screen state, que es su padre. Y por último tenemos el error, que simplemente solo tenemos una propiedad y es un string, ¿vale? Si esto lo quisiéramos hacer con enum class, ¿vale? Screen enum, vamos a poner. Tú en el screen enum dices, vale, bueno, pues a lo mejor es que necesito que nos dé, o sea, que tener un valor de, por ejemplo, el nombre no, porque es una característica que tienen ellos, tipo. A ver, Damon, hey, buenas David, ¿qué tal, tío? Que nada, estoy aquí explicando un poco de Kotlin del principio, interfaces, clases abstractas y demás. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, vamos a hacer los tres casos: loading,
Kotlin success y error. Como veis nos dice que tenemos que implementar esto del constructor, pero es que el problema de ello es que, bueno, mira, vamos a poner aquí mejor el error message, ¿vale? Y aquí. Esta característica solo nos valdría para el error, entonces aquí sí que podríamos ir, ha ocurrido un error. En el success, como vemos aquí, necesitaríamos dos parámetros. ¿Qué pasa? Que si aquí, por ejemplo, le pasamos el identificador 0 y el nombre, nos va a decir que el constructor que no está cumpliendo. Y en el loading, que realmente no estamos necesitando nada, nos va a obligar a implementar. Entonces, los enum os van a venir bien para cuando todo sea del mismo tipo y vayan a tener un mismo tipo de dato o varios tipos de dato. Si nos pasa eso, sí que nos necesitaríamos usar un enum. Si realmente necesitamos varios datos o que sean unos objetos o data class, lo mejor y la más potencia de Kotlin es utilizar las select class. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Os voy a enseñar un poco lo que es el view binding, porque es como se va a comunicar la vista, por así decirlo, que es el XML que estuvimos viendo ayer. Es decir, esta parte para poder acceder a las variables. Bueno, si venís de Java, antes teníamos que hacer un find view by ID, pasarle este identificador, especificarle si era una imagen, un texto o lo que fuera. Después Kotlin empezó directamente con las synthetics de Kotlin, que eso que quiere decir que directamente accedíamos al identificador. ¿Cuál era el problema de esto? Y es que al final en proyectos grandes puedes tener varias pantallas donde el identificador de un text view, por ejemplo, sea username, ¿vale? Que el username lo tengamos que pintar en varias pantallas. Y ¿qué pasa? Que si no hacías bien el import, esto podía provocar que estuvieras haciendo el import de un identificador de otra pantalla. Entonces, cuando fueras a ir a esa pantalla, petaba la aplicación. ¿Qué han hecho con el view binding? Que al final, por detrás, nos va a generar un archivo, ¿vale? Un binding, se llama, con el nombre de esta clase. Ahora os voy a enseñar cómo se hace, porque es muy fácil. Para activarlo directamente nos vendríamos al build.gradle de nuestro módulo de app, ¿vale? Y debajo del Kotlin option, aquí, como veis, tendríamos que escribir build feature, en plural me parece que era, y simplemente aquí lo único malo del Gradle es que el autocompletado suyo no es que funcione muy allá. Como veis, aquí pongo view binding y no me aparece ningún autocompletado. Simplemente esto lo tendríamos que igualar a true. Con esta sentencia de aquí en el Gradle lo que vamos a decir es que nos va a generar un archivo específico por debajo para poder acceder a las vistas. Simplemente sincronizamos el Gradle, ya lo tenemos generado. Esto, mira, lo voy a cambiar aquí a la, porque ya luego, ahora después vamos a ejecutar en móvil. Y aquí tendríamos que hacer un late init, porque como todavía no sabemos el valor, pues vamos a llamarle binding, dos puntos, para declarar de qué tipo es. Y ¿cómo se va a generar nuestro archivo? Pues como veis aquí, el XML se llama activity main. Da igual que pongáis guiones bajos o no. De hecho es que en el XML en el nombre no puedes poner mayúsculas, lo tienes que separar con guiones bajos. Y nos lo va a poner, en vez de en snake case, que sería este caso cuando separas los nombres por guiones bajos, nos lo va a poner en camel case. Y eso quiere decir que la primera letra de cada palabra va a ir en mayúsculas. Entonces, como ya sabemos eso, ¿cómo se llamaría? Activity.
activity. Y veis aquí, ya no lo ha generado, sería main, del nombre main, perdón por la pronunciación, y después te va a añadir la palabra final binding. ¿Veis? Como aquí es activity main, pues nuestro binding será activity main binding. ¿Qué cambia con esto? Que ya directamente en el set content view no le vamos a pasar la referencia con el r.layout para poder inflar la vista. ¿Qué haremos aquí? Pues será decirle binding igual a activity main binding punto inflate, y aquí en activities simplemente le tenéis que pasar un layout inflated, ¿vale? Para decirle que va a inflar la vista, y aquí en el set content view esto lo podemos retirar y podemos hacer el binding accediendo a la variable. Como ya sabemos que en este punto le hemos dado un valor, ¿vale? Ya está inicializado, eso acordaos antes. Y .root, que lo que quiere decir es que vamos a acceder a lo que es toda esta pantalla, ¿vale? Si no ponéis el .root directamente os salta un error y os está diciendo que ni le estáis pasando un int, que es lo que estábamos pasando antes en la referencia al layout, ni una vista, con lo cual que no se os olvide binding.root. Y de hecho es que si hacéis esto así, mira, voy a ejecutar y lo comprobamos. Y aquí está el emulador. Uy. Vale, está instalando y ¡pum! ¿Habéis visto? Ha petado. Directamente aquí en el logcat, ¿vale? ¿Veis? Os va a aparecer un error de que la propiedad pues todavía no se ha inicializado, ¿vale? Lo tenéis aquí, late init property binding has not been initialized. Entonces por eso cuando vayáis a hacer un late init siempre, esto ya lo vamos a mover aquí, cuando vayáis a hacer un late init siempre estar seguros de que lo habéis inicializado antes de usarlo, porque al final si no a lo mejor os pasa como si cuando fuera nulo, que os va a decir que no tiene valor. Vale, el build Gradle ya lo puedo cerrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí teníamos los dos edit test y teníamos un botón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rellenar esto y cuando pulsemos el botón, pues de hecho vamos a crear, a ver, aquí en medio, sí. Nos vamos a crear aquí en medio un text view que, bueno, nos vamos a crear dos. Uno para cuando sea error y vamos a poner un mensaje en rojo de que algo ha ido mal. Y otro nos lo vamos a crear bien, entonces devolveremos, pues, por así decirlo, el nombre que ha creado él y pues un identificador que nos inventemos, ¿vale? Como recordáis, a esto le vamos a dar más parent. Sabéis que está en rojo porque ayer con el constraint, como estuvimos viendo, tenemos que anclarlo mínimo a 2 puntos. Entonces, como lo queremos en el centro, tenemos que hacer el start to start en el padre y end to end también al padre. Esto, ahora no veis porque no tiene texto, nos lo va a dejar centrado. Lo de los 2 puntos de anclaje, que no sé si lo dije ayer, tiene que ser mínimo uno arriba o abajo y otro izquierda o derecha, ¿vale? Si tenéis, como en este caso, izquierda y derecha, pero no tenéis arriba y abajo, tampoco sabe dónde colocarlo. Y si tenéis arriba y abajo, pero no tenéis en los lados, no sabría Android Studio cómo comunicarlo. Entonces le vamos a decir que top to bottom de este edit test, que como veis aquí se llama etPassword. Entonces ponemos el ID etPassword. Vamos a darle un identificador, que este va a ser message error. Y aquí, vale, he puesto una además. Ya está. Como veis está muy pegado, lo que queremos es que al final darle un poco de margin. Vamos a ponerle un margen de 16, uy, no, 156 no, 16 dps. Y por defecto, para que vierais antes, por ejemplo, como expliqué ayer, cómo quedaría, agregamos tools para que solo lo viéramos aquí y
ocurrido un error. Nos lo lleva aquí porque le hemos puesto match parent, ¿vale? Si le ponemos grab content, que va a ser al final lo que ocupa, como veis ya nos lo ha llevado al medio. Al ser un mensaje de error, pues vamos a ponerle un color rojo, ¿no? Red dark, vale, pues mira con esto. Y si ha ido bien, de hecho nos vamos a copiar esto, vamos a mostrarle un mensaje de que todo ok. Message ok, el color rojo se lo vamos a quitar y el top to bottom se lo vamos a poner en el mensaje de error, ¿vale? Para que aparezca un poco debajo, aunque luego va a ser lo mismo al final, bueno, para que lo veáis. Vale, una vez tenemos esto, es lo que vamos a hacer. Vamos a introducir los nombres aquí y nos vamos a crear una función para comprobar y vamos a devolver en base a algo lo que hemos hecho. Entonces, para acceder a este botón que se llama btn login, tenemos que utilizar esta variable que es el binding, punto. Y como veis, aquí ya nos aparecen todos los identificadores de esta pantalla, pues el botón de login, los editors de password y de username y todas las labels o los mensajes de error que quisiéramos. La propiedad o funcionalidad para que nos haga caso y decirle al usuario que hemos hecho algo sería set on click listener, ¿vale? Siempre que hagamos aquí, todo lo que vaya en estas llaves es lo que se va a ejecutar cuando realicemos la acción. Entonces, ¿qué vamos a querer? Nos vamos a crear una función privada, ¿vale? Porque realmente solo la vamos a utilizar, y lo que vamos a hacer aquí es hacer un check del login, check user name and password. Vale. Como veis, que no os importe poner los nombres en funciones largos y demás, simplemente porque luego cuando alguien vaya a ver vuestro código, aquí va a hacer check username and password, vale, entonces vas a ver que en esta función estamos chequeando que el nombre y la contraseña esté correcto. Entonces desde aquí, desde esta función, vamos a llamar a la otra, ¿vale? Cuando alguien haga clic en este botón, lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a comprobar si realmente ha escrito los dos caracteres o no, ¿vale? Vamos a hacer simplemente esa comprobación de que haya algo escrito o no. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos varias opciones. Podríamos hacerlo con un if-else, con un when, y en base a eso vamos a emitir esto, ¿vale? Los estados que tenemos aquí. Entonces nos vamos a crear otra función que es la que va a recibir los estados. Entonces vamos a llamarla manage screen state, ¿vale? Y esto como parámetro, uy, me falta el private fun, perdón. Esto que va a recibir como parámetro algo que sea de screen state. Entonces le pondríamos state de nombre y el tipo va a ser un screen state. Y ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí vamos a chequear si el if binding, ¿vale? Para acceder al nombre del usuario, username, para comprobar que un texto o esté vacío, ¿vale? La propiedad es punto text y isEmpty, ¿vale? Estas son unas funciones de extensión que ya tiene Kotlin de por sí para decirle que está vacío. Si esto está vacío, vamos a llamar igual a manage screen state, y lo que vamos a hacer aquí, punto error, y como veis aquí que tenemos en el constructor, lo que tenemos que tener definido
es un mensaje. Entonces aquí le vamos a poner el nombre debe estar relleno. Otra comprobación, bueno, vamos a hacerlo esto en llaves porque si no igual os liáis un poco. Otra comprobación que vamos a hacer es si punto la contraseña, lo mismo, accedemos al texto que tenemos con punto text y si está vacía vamos a emitir el mismo porque ha sido un error y aquí el mensaje va a ser diferente. La contraseña está... No puede estar vacía. Bueno, debe estar rellena. Y si no, es decir, si todas estas comprobaciones han ido bien, vamos a mandarle un estado de success. Y como veis aquí, que necesitamos enviarle un identificador, que pues vamos a darle el 1, va a ser el primer usuario. Y para acceder al nombre, como ya sabemos que no está vacío, binding.username.text. ¿Qué pasa? Que como esto es un edit text, no podemos acceder al texto como string, nos lo convierte en un editable. Entonces, para transformarlo en string, simplemente una funcionalidad también extensión de Kotlin, toString, ¿vale? Y nos va a convertir cualquier objeto en un string. Antes de esto, como estamos comprobando y sería una simulación de que estamos cargando, lo que vamos a hacer es mandarle un estado de que está cargando la pantalla. Como veis, es un object, no necesita constructor, simplemente decimos, oye, estamos cargando la pantalla. Como veis también aquí, os aparece que ya directamente Kotlin te detecta, y es que cuando empiezas con un if, else, te recomienda que lo cambies a un when, y de hecho lo hace él solo. Si dais el option o control en Windows al enter, ¿ves? Lo reemplazas y directamente te lo pone de esta manera. También otro truco para decirlos con el when, y es que si simplemente vais a ejecutar una línea, podéis quitar las llaves y directamente aquí lo tendríais, ¿vale? Os digo por si sois un poco fanáticos de menos líneas de código y eso, que al final siempre queda un poco mejor. Con esto, con el when, lo tendríais. Y como veis, aquí en el when no haría falta en este caso evaluar algo. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este estado? Vamos a utilizar el potencial del when, pero evaluando esto de aquí. Entonces, haremos un when y entre paréntesis del when le vamos a enviar la variable que tenemos que evaluar. Esto es un estado, ¿vale? Primera opción de todo, el loading. Entonces, como es un objeto, simplemente podemos poner screenState.loading porque no tenemos ninguna variable ni que después acceder a ello. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a llamar a nuestro progress bar progressLogging.visibility, ¿vale? Porque lo queremos poner que sea visible. .visible. Como veis, esta potencia en una de las select class ya nos está aquí avisando del when de que solo estamos evaluando una opción. Entonces, lo bueno de esto es que al final, si aquí por ejemplo yo añadiera otro tipo de clase y otro estado que quiero evaluar, cuando vayas al when te va a avisar y decir, oye, no estás evaluando todas las opciones, porque si me pasan un estado que no tienes aquí controlado, no sé qué es lo que voy a hacer. Vale, ahora vamos a evaluar el success. Entonces, aquí sí que tenemos que poner el success, porque
ahora veréis aquí que vamos a hacer el texto. Binding. Punto. Esto sería message ok. Punto. Text. Y aquí escribiríamos. Como vimos también el otro día, para hacer los templates de string y concatenar, perdón, aparte de las llaves, si queremos acceder a lo que es una variable y dentro de una variable una propiedad, tenemos que poner el símbolo del dólar, abrir llaves. Entonces, aquí state, punto, y aquí como veis ya tenemos las dos variables que podemos tener en la selected class. Identifier. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si tú le quitas el is, realmente te está diciendo que no sabes si es de ese tipo, que tienes que inicializarlo. Entonces, ya simplemente con poner el is podríamos acceder a todas las variables que tenga esa data class. Sería el identificador y otra vez state.name. ¿Por qué está esto sombreado? Bueno, pues porque a Kotlin no le gusta que al igualar utilices los templates. Esto te dice que te lo saques a otra variable. Entonces, por ética, vamos a crearnos un mensaje que sea igual a este valor. Uy, espera, que la he liado. Ahora. Y aquí le ponemos el mensaje. ¿Veis? Ahora ya no se queja. Como solo hemos evaluado dos opciones, nos falta una más y nos lo está avisando el Android Studio. Is error. Aquí sí que tener cuidado sobre qué import estáis. Como veis también tenemos el de Javaland, el Kotlin y este nuestro propio. Y lo que... bueno, ahora lo hago para ponerlo visible o no visible esos textos. Message error punto text igual a state punto error message. Vale. ¿Qué pasa? Que esto por defecto, como veis aquí, si ejecutamos ahora mismo la aplicación, nos va a aparecer directamente también los mensajes. Bueno, no van a aparecer porque justo tenía lo del tools, pero si no, esto al final por defecto tendríamos que ponerle la visibilidad que se vaya, ¿vale? Y aquí decirle, por ejemplo, aparte de setearle el mensaje, tenemos que acceder a esa variable binding.message ok. Visibility igual a view.visible. A ver, espera, vale. Y de hecho aquí me falta, pues si le ponéis el igual lo que va a hacer es comparar un booleano y lo que queremos hacer es asignarlo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo con el mensaje de error. Message error punto visibility igual a view.visible, ¿vale? Creo que no me queda nada. Ahora luego ejecutaremos y petará por alguna casualidad o algo. Vale, ya le he dado. Vale, sí, me falta una cosa que me acabo de dar cuenta, pero bueno, ahora lo veréis. ¿Qué pasa? Mira, hemos dado y como el nombre está vacío ya, nos está saltando este error. El error que os he dicho es que sí que hemos enviado el estado del loading, pero las propiedades del progress base es o visible o invisible. Entonces si está visible siempre va a estar así y va a parecer como que al final está haciendo cosas, pero realmente no está haciendo nada. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Como sabemos que una vez que haya sido suceso o error tenemos que esconder esto, pues lo vamos a copiar y en vez de visible vamos a ponerlo en gone, vale, y vamos a ejecutar.
Lo mismo el cargando, no lo veis porque esto, a ver, se muestra el cargando al final cuando estás haciendo una llamada, una petición de red, normalmente es que al final vas a tardar un poco entre que llamas al servidor, traes cosas de base de datos. Vamos a hacer primero una prueba, ¿ves? No se llega a ver porque es instantáneo, pero bueno, antes lo habéis visto. El nombre está relleno, ¿vale? Vamos a poner Mario y vamos a volver a darle. La contraseña debe estar rellena, ¿vale? Como veis aquí, nos está pasando por aquí y lo que está haciendo es emitir estados de error. Aquí veis que solo está esto. Si ahora ponemos una contraseña, Mario vamos a poner también, ¿vale? Uy. Ya tenemos el 1 y Mario. ¿Qué pasa? Que también se nos ha olvidado en el success de eliminar este mensaje, y es que cuando pase por el success realmente no queremos que pase nada, con lo cual, al igual que si antes ha ido bien y después queremos que ha ido mal, entonces dentro del success tendríamos que hacer binding.messageError.visibility igual a view.gone, y esto lo vamos a hacer igual, pero en este caso con el mensaje de OK. Aquí accedemos al message OK y lo ponemos el gone. Volvemos a ejecutar. Vale. Ahora vamos a poner que esto esté bien. Mario y Mario. Contraseña muy segura. ¿Ves? Aquí tenemos el identificador y el nombre que hemos puesto aquí. ¿Qué pasa si ahora nos falta la contraseña? Volvemos a darle y ves, se ha quitado y la contraseña debe estar rellena. Que volvemos a jugar y ponemos el nombre debe estar relleno, ¿vale? Entonces, bueno, al final el potencial de las Ilex Class aquí parece una tontería, pero cuando estás haciendo llamadas a red, el poder controlar todos los estados de pantalla y que solo puedan ser esos estados te va a dar mucha potencia de control, sobre todo, y de saber que no te estás pasando nada, ¿vale? Bueno, y lo último que os voy a enseñar ahora es funciones de apply, let, with y run. Como veis aquí está hecho así. Esto para si la gente que viene de Java diréis, bueno, es que aquí veo lo normal, tengo que estar llamando al objeto siempre y accediendo a sus variables, pero al final queda un poco como todo línea, todo línea, todo línea. Kotlin tiene varias funciones sobre ello y al final funcionan todos un poco igual. Hay algunas que sí que tienen un determinado uso, pero al final todas las puedes usar en cualquier momento. ¿Cómo podríamos hacer aquí? ¿Vale? Para simplemente llamar una vez al binding. Bueno, pues esas funciones son, vamos a empezar con el with, que simplemente escribimos with, y como veis aquí vamos a recibir algo, que va a hacer un binding, ¿vale? Y abrimos llaves. ¿Qué quiere decir esto? Esto con with binding se va a devolver a sí mismo, ¿vale? Entonces, directamente aquí nos lo vamos a llevar dentro del with, y como veis aquí este with todavía está en gris diciendo me estás utilizando con el with, pero realmente me sigues llamando al with. ¿Qué podemos hacer con esto? Fuera. Vale, ya lo tenemos. Esto, como veis, y esto ahora os hago la prueba que funciona igual. Entonces, ¿qué os podéis ahorrar con esto? Pues ir escribiendo y al final con este objeto vas a saber que solo estás aplicando a él y en bloques de código que digas, bueno, pues simplemente quiero actuar sobre este objeto. ¿Qué otras funcionalidades tenemos más? Tenemos un apply, y esto se llama de manera diferente. Tenemos que llamar binding.apply, como veis aquí, igual. Se devuelve a sí mismo y todo lo que vaya en este bloque, aquí directamente podemos eliminar el binding y igual. Se está devolviendo a sí mismo, ¿vale? Más funciones que podemos tener, por ejemplo, aquí, aparte del binding, con el
message OK estamos haciendo dos cosas sobre él. A ver, si solo escribes dos cosas, bueno, puedes dejarlo así, pero para que veáis otra opción, lo que podemos hacer es message OK.run y esto también se devuelve a sí mismo. Entonces, todo lo que queramos hacer sobre el objeto de OK, directamente al estar dentro del run, ¿vale? ¿Cuál es la potencia de esto? Que podemos evaluar, por ejemplo, este objeto para algo general y luego encima, si queremos actuar sobre otro objeto en concreto o otras propiedades, tenemos esto de aquí. Estas tres se devuelven a sí mismo. Vale, la otra que me queda es el let, que también, por ejemplo, funcionaría igual, pero de manera un poco diferente. Esto se suele utilizar sobre todo en caso de que puedas tener una variable que pueda ser null, ¿vale? Entonces, mirad, esto lo vamos a hacer con el ejemplo este del mensaje. Nos vamos a crear aquí una variable que sea el mensaje y va a ser un string. Ay, perdón. No, joder, se le va la pinza a veces al Android Studio. Eso ya lo veréis que al día a lo mejor puedes reiniciarlo unas cuantas veces. Vale, como veis aquí, esta variable mensaje la vamos a inicializar a null porque de momento todavía no tenemos el valor del mensaje. Con lo cual, mira, esto lo podemos quitar. Ah, bueno, perdona, lo tenemos que crear como var, ¿vale? Porque así nos deja cambiar el valor. ¿Qué pasa? Que esto, a ver, sí que sabemos que puede ser nulo y al final es un string, ¿vale? Pero si quisiéramos asegurarnos de que solo actúe en casos de que esto no, el mensaje tenga un valor, lo que vamos a hacer es borrar esto. Como estamos actuando sobre el message OK, nuestro mensaje, a ver, message, perdón, vale, como veis aquí nuestro mensaje de stream, voy a hacerlo aquí para que se vea un poco mejor, podríamos hacer una interrogación y un punto. ¿Esto qué quiere decir? Que si es nulo no va a ejecutar nada del código. Entonces aquí podemos hacer text igual a it, ¿vale? La diferencia, ay, perdón, falta el let. Punto let, aquí está. Claro, digo, algo raro veo. Esto no se devuelve a sí mismo, se devuelve con una instancia de ese objeto, pero no a sí mismo. Es el it, ¿vale? Que es como se devuelve. Aquí en el Android Studio, ¿veis? Si lo ponéis en líneas... Uy, ¿qué he hecho? Si lo ponéis en líneas diferentes, no sé si lo apreciáis bien, aquí en el room pone this, que es un test view, y aquí el sería un it, ¿vale? El let se suele utilizar para estos casos. Y aquí, aunque no fuera error, como veis, aquí tenemos dos. Podemos... El último, que sería un also, que sería un también, ¿vale? Y este also también le pasa lo mismo que al let, que devuelve una instancia. Entonces, para acceder a ello, aquí tendríamos que hacer it.visibility y it.text, ¿vale? Esto lo llevamos y creo que aquí me sobra una llave, ¿no? Vale. Al final es eso. Por ejemplo, con el with, yo lo suelo utilizar en el binding a la hora de inicializar las vistas, y es decir, que con este binding me vas a pintar cosas o para poder interactuar sobre ese objeto. El run yo lo suelo utilizar con los recycler view, que igual a lo mejor no sabéis lo que es, pero a la hora de inicializar un recycler necesita una serie de métodos y pasarle algunos conceptos y parámetros. Entonces yo lo suelo utilizar con el recycler, con el run. El apply lo suelo utilizar sobre un objeto, a lo mejor justo antes también de inicializarlo, decirle, oye, aplícame estos cambios a este objeto, ¿vale? El let lo suelo utilizar y prácticamente es para asegurarme de que esa variable nunca va a tener un valor nulo y evitar así que rompa nuestra aplicación. Y el also
también, además, lo puedes combinar. Esto es el... A ver, un ejemplo para que podáis también ver el also. Vale, aquí, mira. Aquí tenemos el LED y como veis también podemos hacer un also. Y aquí se está devolviendo y demás. Esto es por si queréis hacer cualquier otra operación y encima cuando se termine, además, añadir eso. Y como veis, ahora después de todos estos cambios que hemos hecho, vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver que funciona todo igual. Lo único que nos hemos ido quitando, pues, palabras de código, ¿vale? El nombre debe estar relleno. Si... Uy, ahí. Bien, he cerrado la aplicación. Y ejecuto otra vez porque como este es el móvil de prueba ya no sé ni dónde está. Como no he hecho ningún cambio directamente, es casi instant run, ¿vale? Entonces, como vemos, el error sigue funcionando. Ahora, o sea, la contraseña sigue funcionando, perdón. Ahora escribimos solo la contraseña y nos va a decir que el nombre está relleno. Y si volvemos a escribir todo, el 1, que es el ID, y el verb este que he escrito aquí, ¿vale? Y ya está. Yo creo que por hoy os he explotado un poco la cabeza, pero bueno, al final luego si no habéis entendido algo de interfaces, de las clases abstractas, de este ejemplo sencillito que hemos montado con la select class o cualquier cosa, los podéis escribir por aquí. Tenemos también un grupo de Telegram donde podéis ir preguntando cualquier duda y ya sea nosotros o a lo mejor gente que está por allí, al final os podemos ayudar o resolver. Deciros que en YouTube ahora está un poco parado porque hemos tenido algunos problemas de edición con vídeo, pero ya vamos a lo que vamos a hacer es resubir los directos y después ir sacando pues por partes, a lo mejor las partes específicas de lo que hay del directo. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos hacer un ejemplo sencillo como he hecho con el run, el width, el apply, el let y el also, trozos específicos. Luego tenemos comunidad de Discord también, que pues prácticamente todas las mañanas siempre estamos nosotros por ahí trabajando en coworking, porque al final con esto del teletrabajo, como estamos todo el día en casa, pues por ejemplo, pues por hacerlo un poco más ameno, la verdad. Y creo que no me dejo nada más, nada. Decir que muchas gracias por estar ahí. Ayer, ya lo he dicho al principio, superamos los 100 seguidores en Twitch y nada, solo agradeceros por parte de todo el equipo de Flipcoder, pues la confianza y el apoyo que nos estáis dando. Planificaciones, no sé si esta semana vamos a hacer alguno más, porque los horarios son: el lunes está Armando con iOS, los martes está Javi con Flutter y yo estaré los miércoles con Android. Después, sí que alguna vez hemos hecho algún directo en plan jugando algún videojuego. Por ejemplo, en Stadia estuvimos probando el Bomberman, que al final luego se unió algunos suscriptores y estuvimos pasando un buen rato. Jugamos también a Warzone, a Call of Duty, que ahí somos un poco mancos, ¿vale? Pero bueno, al final, pues por las risas y demás, y si os apetece alguno en plan temas de juegos, lo queréis proponer, adelante, podemos hacerlo y jugar con vosotros. Y después los directos de Python, estamos viendo la disponibilidad horaria para ver cuándo podemos ir haciéndolo y ir investigando un poco más el chatbot que estábamos montando para Twitch. Y eso, nada más, que muchas gracias. Y a ver, vamos a iniciar un raid a Rocio Tome, ¿vale? Y nada, yo os veo el miércoles que viene seguro. Y si hacemos algún directo más esta semana, os avisaremos por Instagram sobre todo. Instagram y Telegram es donde más solemos avisar. Y nada, que muchas gracias por estar y nos vemos, ¿vale?